Hoy día martes 24 de noviembre, 2 de la tarde como siempre, saludándolos por supuesto y siempre agradeciéndoles su sintonía. Hoy día vamos a conversar de un tema que es sumamente interesante. Nosotros en la consulta, que también vemos niños, siempre tenemos la oportunidad de recibir preguntas muy directas y muy preocupadas de los padres con respecto a hasta qué punto es saludable que nuestros hijos pequeños estén conectados a las pantallas. Dígase pantallas, a la televisión, a la computadora o al celular, ¿no? Constantemente vemos que esta actividad va aumentando en el tiempo y, por supuesto, nos da la impresión de que esto es correcto porque, claro, esta es una nueva generación, es una generación que ha nacido con la tecnología y que, por supuesto, es adecuado que se vayan adaptando a estos procesos que hablan claramente de un progreso con respecto a la facilidad de poder acceder a la información y a la facilidad de poder, además, vincularse, aunque sea a través del internet, de la imagen, con otras personas, inclusive fuera del país. Y entonces, claramente, viéndolo de esta forma, no tendríamos por qué preocuparnos si es que todo lo que acabo de decir fuera lo único que nos proporcionan estas pantallas. Pero en realidad hay estudios que muestran que del 100% del tiempo en que los niños y adolescentes están conectados a una pantalla, el 70% de ese tiempo es sobre temas de entretenimiento. Es decir, que el uso mayor que hacen los niños y adolescentes de las pantallas es con una función específicamente de entretenimiento. Y entonces todos estos sostenimientos de por qué es importante que rápidamente los niños se conectan a la tecnología, etcétera, se basan en el hecho de que van a estar conectados a la información, pero en realidad esto no es cierto, porque en la práctica, como les digo, la mayoría del tiempo los niños y adolescentes están conectados a páginas o canales. Perjudicial para los niños, puede ser perjudicial después en la adultez. Vean ustedes, acaba de salir un libro muy interesante que se ha titulado La fábrica de cretinos digitales. Es escrito por Michel Demurguet, quien afirma con su investigación y los estudios que hay un efecto denominado efecto Flynn que se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? El efecto Flynn es el fenómeno en el cual se ha observado que cada generación posterior es más inteligente que la generación anterior, ¿no es cierto? Entonces, la primera generación, viene la segunda generación, es más inteligente que la primera, la tercera es más inteligente que la segunda, la cuarta es más inteligente que la tercera y así sucesivamente. Y esto se ha ido viendo en el tiempo. A este fenómeno entonces en el cual la generación posterior es más inteligente que la anterior, se le conoce como fenómeno de Flynn. Pero ha pasado algo que es realmente preocupante, que esta última generación no ha cumplido con el efecto Flynn. Y entonces, sobre este estudio, este autor plantea que claramente habría un factor interviniente, una variable interviniente que sería importante analizar y que claramente está generando algunas alteraciones cognitivas en los niños y los adolescentes. Aparentemente, esto sería justamente vía las pantallas, sea, como les digo, de televisión o las pantallas de la computadora o del celular. Cómo nuestros niños están conectándose con estos artefactos y cómo se pueden estar perdiendo oportunidades que el cerebro necesita para poder madurar sus procesos, para poder generarle al niño fortalezas que en el futuro le van a permitir tener mayor resiliencia a las dificultades, sean afectivas, emocionales, sociales o a los retos intelectuales, es una posibilidad que podría estarse presentando pues, por esta exposición larga, extrema de los niños y los adolescentes a este proceso. Y entonces,
¿Qué nos muestran los estudios hasta este momento? Vean ustedes, observando que el efecto Flynn, es decir, el coeficiente intelectual de esta generación es menor que el anterior, ¿no? Se ha encontrado que se condice con algunos estudios que muestran que aquellos niños y adolescentes que están permanentemente conectados a las pantallas cognitivas, primero, tendrían mayor dificultad para el lenguaje. Segundo, tendrían problemas de atención y concentración. Tercero, tendrían problemas de memoria de corto plazo y además, lo que es más importante, tendrían problemas en el proceso cultural. ¿Qué significa el proceso cultural? El conocimiento del niño y del adolescente del entorno en el cual se encuentra. El desconocimiento de las características de su comunidad. El desconocimiento de las características de su país. Es decir, de cómo se mueve el entorno a través de él, debido a que, inmerso en el entretenimiento y la fantasía que le generan las pantallas, le va a ser muy difícil poder comprender qué es lo que realmente pasa alrededor de él, no solamente desde el punto de vista de provisionarse de alimentación, de conservar el sueño, sino también de cómo vincularse con el otro. Entonces, este proceso comiencen a tener más dificultad con el lenguaje, más dificultad con la posibilidad de poder atender, más dificultad con respecto a memorizar y al conocimiento del entorno. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto y hoy vamos a describir cuáles serían los procesos que explicarían este fenómeno y sobre todo cuál sería la forma de evitar que esto suceda. Recuerden ustedes, no estamos haciendo juicios de valor sobre la utilidad de la comunicación a través de los medios digitales, de ninguna forma. Claramente el progreso en el mundo digital ha permitido que tengamos acceso rápido al conocimiento y las ventajas que esto nos genera es muy, muy importante, es muy, muy apreciable, por supuesto. Pero, como en cualquier otra actividad de la vida, todo exceso, por supuesto, genera dificultades. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Hay un exceso con respecto al uso de las pantallas y esto está evitando entonces que el niño y el adolescente tengan la posibilidad de poderse contactar con su entorno, de tener este instrumento que está demostrado es fundamental para los procesos de neuroplasticidad. Es decir, para la posibilidad de que el cerebro se amolde adecuadamente y tenga una estructura y un funcionamiento que le permita a este niño y adolescente en el futuro poder ser personas útiles, productivas y, por supuesto, vinculadas. Muy bien. Y entonces, ¿cómo es que podemos describirlo con lo que está pasando en relación a los dispositivos? Primero, lo que claramente está sucediendo es que las interacciones intrafamiliares, yo estoy seguro que muchos padres de familia han notado eso, que cada vez los niños y los adolescentes están en menos comunicación con la familia. Cada vez los niños y adolescentes están en menos probabilidades de compartir el desayuno, el almuerzo, los juegos, las conversaciones. Y entonces agarran su celular o están conectados a su computadora, se meten al cuarto y uno escucha de lejos cómo se ríen, ¿no? Repitiendo y repitiendo el mismo TikTok, repitiendo y repitiendo las mismas historias. Es claramente evidente que este proceso no va a permitir, como les decía, una plasticidad, un aprovechamiento de la plasticidad cerebral que en ese momento es muy activa y vamos a perder la oportunidad de moldear el cerebro en relación a la posibilidad de estar en contacto con el otro, en la posibilidad de vincularse. El otro gran problema es que de estar en tareas que realmente enriquezcan su conocimiento y su vinculación. Por ejemplo, estar en contacto con la música, estar en contacto en general con el arte, estar en contacto con la lectura. Estas posibilidades que van a permitir que el individuo pueda enriquecer no solamente su lenguaje cognitivo, sino también su lenguaje emocional, se va a perder cuando, como les decía, entre los 2 y 8 años es el momento más importante y más plástico del cerebro para poder amoldarlo
y ser funcional y sea un instrumento importantísimo en la adultez. Otra cosa que se está generando, y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, es la interrupción del sueño. Por favor, estoy seguro que los padres de familia que me están escuchando deben estar transitando por el gran problema de evitar que su hijo entre a la cama con el teléfono en la mano y que no puede empezar a dormir porque está el teléfono al costado, porque suena un timbre que le anuncia que hay un mensaje en el WhatsApp o que hay un mensaje en el Facebook. ¿No es cierto? Y esto interrumpe el sueño. Y recuerden ustedes, es bien importante que recuerden lo siguiente. Todo lo que aprendemos durante el día se va a consolidar en la noche. Se va a consolidar gracias al sueño. En la segunda mitad del sueño es que nosotros consolidamos todo lo que hemos aprendido durante el día. Y entonces, como un niño o un adolescente que se demora en dormir porque está conectado al teléfono e interrumpe su sueño porque está también pendiente del teléfono, va a poder aprender todo aquello, va a poder memorizar todo aquello que aprendió durante el día. Es complicado. Y estoy seguro que ustedes deben estar sintonizados conmigo con respecto a esto. Otra característica es que las pantallas sobreestimulan al niño. ¿Qué cosa es una sobreestimulación? Vean ustedes. La atención y la concentración es una función del sistema nervioso que permite que el individuo pueda concentrarse en una sola cosa y permite apagar en ese momento todos los otros estímulos para poder estar concentrado en lo que tengo que resolver. Esa es la función de la atención. Pero si estoy sentado frente a una pantalla que me muestra múltiples estímulos y estoy conectado a esos múltiples estímulos a la vez, difícilmente voy a tener la posibilidad en el futuro de poder atender y concentrarme en un solo problema que tenga que resolver. Y entonces eso es lo que está generando que en este momento el desarrollo del cerebro, ¿no es cierto?, el sistema de la atención no madure de manera adecuada. Y entonces después tendremos niños con problemas de atención y concentración. Muy bien. Además, hay una subestimulación del proceso intelectual en el cerebro del niño, porque las pantallas no lo obligan a pensar. La pantalla lo que hace en el área del entretenimiento es dar información fácil que por supuesto genere risa en el niño, pero nada más. Y han visto ustedes que contra más concreta es la información y más directa es, el niño y el adolescente se pega más a ese personaje, a ese youtuber. Se pega más porque con cosas muy simples, ¿no es cierto?, se genera una sonrisa. Y la posibilidad de poder intelectualizar los procesos, de haber una mayor posibilidad de pensar, de haber una mayor posibilidad de poder usar, a ver claramente afectado. Y por último, otra de las preocupaciones que son importantísimas y que estoy seguro muchos padres litigan con los hijos por esto, es el sedentarismo. ¿No es cierto? El niño quiere estar todo el día sentado viendo televisión o quiere estar en la computadora o lo que hacen los adolescentes ahora. Se echan a la cama con el celular, ¿no es cierto? Y están pendientes de todo lo que sucede ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sedentarismo, lógicamente, produce obesidad, sobrepeso y dificultades para poder desarrollarse físicamente. Entonces, son dificultades que estoy seguro ustedes observan y que comparten conmigo. Los padres se preocupan por estas situaciones, por supuesto, porque claramente estamos transitando por esto. Vuelvo a repetir, no estoy haciendo juicios de valor con respecto a la importancia de la tecnología. Por supuesto que es importante. Pero si entendemos que el 70% del tiempo que estoy conectado a una pantalla va a ser de entretenimiento, ¿no es cierto? Entonces, claramente voy a ver la dificultad del exceso de estos procesos que van a generar las dificultades que les acabo de señalar. Recuerden ustedes, el cerebro es como una plastilina, ¿no es cierto? Uno nace con un cerebro que está sin terminar. El 50% de la modulación del cerebro se realiza después del parto y depende de los estímulos ambientales. Entonces, si yo tengo el cerebro con la posibilidad de poderlo moldear
obviamente voy a exponer a mis hijos ante aquellos estímulos que estoy seguro, ¿no?, lo van a llenar de capacidad y de sapiencia para después desarrollarse adecuadamente en la adultez. Pero si yo, para que mi hijo no fastidie, no llore, no me pida, lo siento frente a un iPad, a una computadora, para que perder es la gran oportunidad de que ese cerebro plástico pueda aprender en realidad aquellas cosas que son importantes. Y lo voy a condenar más bien a procesos muy simples, que no necesitan capacidad y discernimiento. Y eso es lo que tenemos que corregir. Se ha observado que el tiempo que pasa un niño o un adolescente ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro. Eso está demostrado a través de estudios. No se les estoy diciendo porque yo tenga algo contra las pantallas, es todo lo contrario. Y este deterioro está, como les he dicho, fundamentalmente dado con esto. Ya saben, les habla el doctor Alberto Fernández y estamos en nuestro programa Musicalmente y hoy estamos hablando de cuánto las pantallas pueden dañar el cerebro de nuestros hijos. Ya saben que nos pueden llamar al 512-6161. Y entonces estamos en esta dificultad, como les decía, y probablemente no nos estemos dando cuenta de lo que está sucediendo porque, claro, si mi hijo lo siento y está tranquilo, ¿no es cierto?, y lo tengo frente a una computadora, ¿no?, la sensación que yo voy a tener es que está aprendiendo. Pero como les digo, si estamos en relación a procesos más bien lúdicos, ¿no?, probablemente no se esté cumpliendo esto como yo estoy pretendiendo o estoy esperando que suceda. Muy bien, entonces, está demostrado que las actividades relacionadas con la escuela, el trabajo intelectual, la lectura, la música, el arte, los deportes, tienen un poder estructurador sobre el cerebro. Es nutritivo para el cerebro, ¿no? Pero si cambiamos esto por pantallas recreativas, entonces, como les digo, vamos a tener dificultades. Hay que estar entonces claros en que en la infancia y la adolescencia lo que tenemos que hacer es normar el uso de las pantallas. Normar el uso de las pantallas. Tenemos que estar atentos a qué están conectados nuestros hijos y tenemos que determinar qué tiempos deben estar, ¿no es cierto?, para poder conseguir los reales beneficios que nos puede dar, por supuesto, la tecnología. Por eso es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Muy bien. Tenemos un comentario de Nancy en el Facebook. Nos dice: si los padres no intervienen, esta generación será especialmente solitaria. Y en realidad Nancy tiene toda la razón. Y Nancy, yo estoy seguro que lo que tú quieres establecer, que es lo que está pasando en muchos países asiáticos, y que es por esta razón que los países asiáticos como Tailandia, como China, ya han empezado a normar el uso de las pantallas, es porque lo que se está viendo es que cada vez los niños y adolescentes comienzan a vincularse menos, prefieren estar más tiempo solos. Claro, ellos dicen, no, yo no estoy solo, yo estoy conectado en un juego jugando con varias personas, o yo estoy viendo este youtuber, ¿no? Pero en realidad se están desvinculando y están perdiendo, como les decía, la gran oportunidad de poder madurar el cerebro a través de los procesos de vinculación. Entonces, tenemos que entrar a tallar en esto, aunque sea difícil. Es difícil poder hablar con nuestros hijos y decirles, mira, esto que es tan importante para ti debe tener una posibilidad de control para que sea lo más provechoso para ti. En eso tenemos que tener entonces mucha convicción para poderlos ayudar. Entonces, ¿cuáles son? La televisión sigue siendo la pantalla número 1 en todas las edades. Y creo que no tengo que aclararles o no tengo que hacerles notar que la televisión hoy en día está mucho más dirigida al entretenimiento, y ese entretenimiento es cada vez más simple, es cada vez más primario, más primitivo, ¿no? Y ahí es que estamos enganchados nuestros hijos y nuestros adolescentes, los niños y adolescentes en ese proceso. En segundo lugar están los videojuegos.
Y de los videojuegos, los que son más asistidos son aquellos de acción y violentos, ¿no es cierto? Los de acción y violentos, aquellos que cuando el adolescente se sienta a jugar, ¿no es cierto?, está expuesto a madurar su proceso de atención para estar acorde con un solo proceso. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, como les decía, los problemas de atención y concentración hoy en día son mucho más frecuentes que anteriormente. Y parece estar en relación con esto. Y finalmente, el otro gran proceso es el teléfono, ¿no? Y hoy los adolescentes, saben ustedes, están en una dinámica de autoexposición, ¿no es cierto? Cuelgan todo lo que les sucede, comparten todo lo que les pasa, no miden el peligro de esa exposición, se conectan con gente que también hace sobreexposición, ¿no? Y esto impide poder leer el código de las emociones, el código de inclusive las garantías de que la comunicación realmente es sana para ellos. Y esta posibilidad entonces está haciendo que ese instrumento tan importante como son las redes sociales, como lo son el Internet en relación a la información, ¿no?, se pierda por este proceso de una sobrevaloración del entretenimiento que más bien, como les decía, perjudica el desarrollo del sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, miren ustedes, los estudios muestran que un niño de 2 años está conectado a una pantalla en promedio 3 horas al día. Un niño de 2 años. Un niño de 8 años está en promedio conectado a la pantalla 8 horas aproximadamente, ¿no? Y los adolescentes más de 8 horas, ¿no? Inclusive en los jóvenes de 18 años pueden estar conectados 8, 10 o 12 horas. Y esto, ¿saben a qué equivale? Equivale más o menos entre los 2 y 8 años a 3 años escolares. ¿Se imaginan? Entre 8 y 12 años conectado como si estuviera 3 años en el colegio o como si estuviera 16 años en un trabajo de tiempo completo. ¿Qué les parece? Y nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que nuestros hijos están conectados de esta forma. Yo creo que si todos estos datos son ciertos, estamos cometiendo una irresponsabilidad terrible, porque lo que estamos haciendo es quitándole la oportunidad a nuestros hijos en el futuro de poder ser funcionales, ¿no es cierto? Como bien decía nuestra oyente, pareciera que en el futuro podrían inclusive quedarse solos por esta imposibilidad de poderse contactar o vincular adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos pregunta Verónica, entonces, ¿cuánto tiempo en realidad deberían estar conectados nuestros niños en la pantalla? ¿No? En realidad, esto va a estar en relación a cuál sea el objetivo de estar frente a la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Si el objetivo de la pantalla, como pasa ahora en la educación, ¿no es cierto?, es estar conectado a un proceso educativo, ¿no es cierto?, entonces la exposición a la pantalla en ese proceso educativo tendrá que durar el tiempo que dura la clase. Pero ¿cuál es la diferencia de estar conectado a un proceso educativo a estar conectado a un juego de video? El proceso educativo le va a permitir al niño, 1, adquirir conocimiento, 2, tener posibilidad de raciocinio, 3, comparar sus ideas con las ideas de otros. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber un proceso de aprendizaje claro, y esa variabilidad de la información que es enriquecedora para el cerebro va a aprovechar, como les decía, la plasticidad del sistema nervioso para estructurarse de manera adecuada para poder ser en el futuro elementos que contribuyan a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Después, el niño puede tener un proceso de entretenimiento con la pantalla. Por supuesto que sí. En los procesos escolares, ¿no es cierto?, lo que se recomienda es que si el niño tiene una
una preferencia por estar conectado en los juegos de video, ¿no es cierto? Un ejercicio de 2 horas a 3 aproximadamente en el día podría ser una buena posibilidad. Y eso tiene que marcarse claramente como un reforzamiento, haber cumplido con sus responsabilidades. No puede ser al revés. No puede ser, ya hijito, mamá, voy a jugar 4 horas y te juro, mamá, que después voy a estudiar. Eso nunca va a pasar. Lo otro que es importante es en qué momento jugar. Un niño y un adolescente no pueden estar conectados a una pantalla para entretenimiento antes de ir al colegio. Porque la dinámica cerebral y de conducta se va a acoplar a esa posibilidad de entretenimiento. Y tampoco debería conectarse a un juego, a un entretenimiento antes de dormir, porque eso lo va a activar. Y lo que va a pasar es que no va a poder dormir adecuadamente y, como les acabo de decir, la importancia del sueño justamente está en la posibilidad de poder memorizar todo aquello que se ha aprendido durante el día. Entonces, entre esos extremos no se puede, no se debe. Y el exceso de exposición, como les digo, tiene todas las dificultades que les acabo. Indispensable en realidad. El mínimo indispensable, ¿no? Para que puedan tener momentos conectados a la pantalla de información que le permite enriquecer el cerebro y momentos más cortos de entretenimiento, ¿no es cierto? Como les decía, contra menos exposición mejor, va a ser mucho más saludable para el niño. Nos comenta Pilar, los chicos casi no leen libros. ¿Cómo manejar ese equilibrio? Es bien claramente demostrado que es mucho más productivo para el aprendizaje leer un libro físico, tocar las hojas, pasar la página, son procesos que enriquecen el aprendizaje, a diferencia de lo que sucede en la pantalla, ¿no? Entonces ahora tenemos niños que uno le pregunta, ¿tú lees? Y el niño dice, sí, yo leo. ¿De verdad te gusta leer? Sí, claro. ¿Y qué termina leyendo? Cómics, avisos cortos, ¿no es cierto? O hojas con muchas figuras, porque eso es lo que les enseña la pantalla. Porque si no hay esa recreación, no hay impacto. Si no hay ese proceso lúdico exagerado, el niño o el adolescente no se va a conectar. Y entonces va a ser difícil que vean a un niño o adolescente sobreexpuesto a la pantalla leyendo una obra literaria. Va a ser muy complicado, porque además lo que le enseña la pantalla en el entretenimiento es no pensar. Todo sale rápido y concreto. Entonces imagínense interpretar una lectura. Le va a ser sumamente complicado si este niño o adolescente invierte 4 horas en darse en lo concreto. No buscar, no sorprenderse, sino esperar que lo sorprendan. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No generar procesos creativos, sino esperar que le den procesos. Y eso va a impedir justamente el desarrollo de posibilidades tan importantes como la condición de siempre hacerse preguntas, siempre sorprenderse por las cosas, siempre buscar respuestas. Por favor, díganme si no se han encontrado ustedes con su hijo que dice, hijito, ¿qué significa procrastinar? ¿No? A ver, de frente al teléfono. Procrastinar es tal y tal cosa. ¿Y cuándo se utiliza? No sé, pero eso es lo que dice acá. ¿No es cierto? O deben haberse dado también con la contingencia de que cuando uno le pregunta a un hijo, ¿qué te pareció la película? ¿Cuál es tu opinión de la película? Lo que hace el niño adolescente es describir. Ah, se trata de un señor que se fue al bosque, se encontró con un oso, el oso le pegó. No hay la posibilidad de poder ponerse en el contexto, analizar el contexto, ¿no es cierto? Y poder sacar un resumen de la enseñanza o el objetivo del mensaje de tal o cual historia. Y eso, como les digo, está en relación a que cada vez a través de la pantalla se reta menos la inteligencia, se reta menos las preguntas, ¿no es cierto? Se reta menos el análisis.
Y ahí es donde estamos perdiendo la oportunidad. Y eso es la razón por la cual podemos explicar por qué esta generación aparentemente tiene un coeficiente intelectual menor que la anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que ustedes recuerden eso. Ya saben, estamos en nuestro programa Musicalmente. Nos pueden llamar para cualquier pregunta al 512-6161. Lía a través del Facebook nos dice, es triste ver en los restaurantes los padres que dan el celular al niño para que no molesten mientras comen o conversan. Dígame si eso no es verdad. Dígame si eso no es cierto. ¿No? Uno puede ver, bueno, ahora con la pandemia es complicado, pero yo recuerdo muchas veces abrir un restaurante y ver a los niños sentados con un iPad o con un celular, niños pequeños jugando en el iPad, mientras que los padres están conversando, totalmente desvinculados del niño. Y es paradójico, porque después cuando son adolescentes van y se quejan. Doctor, ¿no se quiere sentar con nosotros a comer? Doctor, no nos cuenta nada. ¿Por qué les contaría algo? Si nunca tuvieron la oportunidad de poder tener la posibilidad de comunicarse con ustedes. ¿No es cierto? Y esto es lo que está haciendo, es que se generen estos procesos de desvinculación. Por eso les decía, ¿no? Nosotros mismos somos los que, sin querer, generamos daño al preferir que nuestro hijo converse con nosotros a darle una pantalla para que esté entretenido y nos deje tranquilos, entre comillas. Entonces, ¿qué podemos hacer en realidad? Como les digo, hay que administrar las pantallas. Hay que administrar. Y miren ustedes, ¿cómo será de importante lo que les estoy diciendo? Que ya hay países donde se está legislando el uso de las pantallas, ¿no? Yo les estaba comentando, Taiwán es un perfecto ejemplo de eso. En Taiwán, por ejemplo, consideran que el uso excesivo de las pantallas es una forma de abuso infantil. ¿Qué les parece? En Taiwán, el uso excesivo de las pantallas es abuso infantil y se ha aprobado una ley que establece fuertes multas para los padres que ponen a sus niños menores de 24 meses a cualquier aplicación digital. ¿Qué les parece? A ver, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, doctor, buenas tardes. Le saluda Nora Hermosa. ¿Qué tal, Nora? Sí, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarlo por el programa. Gracias, casualmente estábamos acá regresando de hacer unos trámites con mi esposo. Ajá. Y encendimos la radio y estuvimos buscando algunos temas musicales o para escuchar y nos dimos con su programa y nos hemos quedado escuchándolo y es el caso que estamos viviendo nosotros. Tenemos 3 hijos. Tenemos un adolescente de 12 años, un niño de 9 años y una niña de 4. Y la verdad que es cierto, la pantalla es muy adictiva y sobre todo con los videojuegos. Y lo que nos pasa es que durante el horario de clases, a veces nuestro hijo mayor sobre todo nos saca la vuelta y se mete a jugar. Y es un dilema estar ahí supervisándolo porque los papás trabajamos. Correcto. Entonces, lo que hemos optado y también era motivo de mi consulta es bloquear. Hemos llevado la computadora para que un técnico pueda bloquear y no pueda habilitarse los programas de juegos ni de ocio. Correcto. Entonces, nuestro hijo de 12 un poquito se ha puesto rebelde, pero tratamos de hacerle entender de que es para su bien. Entonces estamos un poquito luchando con este dilema porque se ponen rebeldes, porque esto de los videojuegos es como una adicción que les genera a los adolescentes y a los niños. Correcto. Muchísimas gracias por tu llamada y gracias por comentarnos sobre lo que está sucediendo, que como les había comentado es sumamente común. Lo que tú nos estás relatando es lo que pasan muchísimos padres. Nosotros tenemos la experiencia ahora que la educación es virtual, ¿no? Que los niños y adolescentes cuando están en clase efectivamente están aparentemente siguiendo la clase, como para el profesor es imposible tomar atención sobre quiénes están
En realidad, atendiéndonos, ellos están jugando con el celular, ¿cómo se llama? Por debajo de la pantalla y no están atendiendo la clase. ¿No es cierto? Eso es sumamente común. Te agradezco muchísimo que nos hayas llamado y contado tu experiencia. Efectivamente, así es como están las cosas. Tal y cual nos comenta Nora. Es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con la tecnología? Entonces bloqueo la página, le quito el teléfono. Ese es el gran problema. Claro, lo que tenemos que evitar es llegar ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, evitar llegar ahí. Como les decía, en Taiwán está prohibido. Un niño menor de 3 años no puede estar conectado a un medio digital. Como les digo, es maltrato infantil. En China, las autoridades han tomado medidas más drásticas que regulan el consumo de los videojuegos por parte de los menores. Los niños y adolescentes ya no pueden jugar de noche. ¿Qué les parece? Entre las 10 y las 8 de la mañana no pueden jugar juegos de video, ni exceder los 90 minutos de exposición diaria durante la semana. Y los fines de semana solamente 180 minutos. ¿Por qué creen? Ustedes dirán, ¿los asiáticos están locos? No. Ahora es una de las potencias mundiales, ¿no es cierto? Y ellos son también usuarios de la tecnología, creadores de tecnología. ¿Por qué han llegado a esta conclusión? Porque está pasando lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Los niños cada vez son menos hábiles cuando son adultos, los adolescentes, justamente porque priorizan estos procesos. ¿Se dan cuenta? Eso no se puede priorizar. Por eso hay que buscar la forma de normar, ¿no es cierto? Pero como les digo, desde el principio, desde pequeños, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que las prohibiciones no nos agradan a ninguno, pero normar esto es como nosotros antiguamente normábamos el ver la televisión, ¿no? A ver, tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Soy Charles de Surco. Chas, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, muy preocupado también por lo que está pasando en realidad. Creo que la tecnología nos ha vencido, hay que reconocerlo. Pero creo también que debería existir un filtro general, ¿no? Como país deberíamos pensar qué estamos haciendo para entregar esta información, que Correcto. Finalmente es de donde, como usted dice, los chicos y los grandes también estamos obteniendo esta información. Entonces los niños acceden a una pantalla porque los padres definitivamente compramos las pantallas, ¿no es cierto? Correcto. Los niños tienen un teléfono celular porque los padres le damos. Pero sucede que existe el pretexto, y no es tan pretexto finalmente, porque los padres estamos trabajando para este círculo vicioso de ganar el pan y cada vez consumir más, ¿no? Correcto. Entonces el problema está en que deberíamos tener de alguna manera la fórmula de poder dejar de entregar este boom de información, porque es muchísima la información. Nosotros no sabemos realmente los niños qué están viendo, ni qué, como se dice, ¿no? Si para nadie nos es favorable tener los videojuegos, esos videojuegos tan violentos. Entonces, ¿por qué finalmente no se prohíben también aquí en Perú, no? Deberíamos pensar en eso como sociedad para buscar una generación más sana, donde cada vez haya más intercambio de personas, ¿no? Finalmente tenemos que llegar a cultivarnos como seres humanos. Así es, Charles. Entonces, esa es una reflexión que deberíamos tener para todos los padres, ¿no? Y evitar que el consumo nos gane, ¿no? En realidad estamos perdiéndola. Correcto. Y eso es muy difícil. Totalmente de Muchas gracias, acuerdo doctor. contigo. No, a ti muchas gracias. Miren ustedes, por favor, no debemos olvidar lo siguiente, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿ya? Bien importante para ordenarnos y tener claros el mensaje, ¿ya? La tecnología per se no es mala, al contrario, ¿no? Es probablemente la punta de lanza de progreso más importante de la humanidad, la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Eso no está en discusión. No estamos haciendo juicios de valor sobre la tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Las redes sociales nos ha abierto un mundo nuevo con respecto a la forma de comunicarse.
tampoco es malo. El problema es cuando estos procesos se desvirtúan. Es como en cualquier actividad humana. En cualquier actividad humana hay procesos que se desvirtúan. ¿No es cierto? Entonces, si yo, un elemento que he creado para mejorar el conocimiento y la comunicación de la humanidad, de pronto se vuelve en un elemento de entretenimiento y lúdico, que lo que hace es más bien empobrecer el crecimiento intelectual, emocional, vincular de las personas, el problema no es la tecnología. El problema es cómo se desvió el proceso. Y tenemos que entender que esto, como muchas cosas, es un negocio. Es un negocio que mueve miles de millones de dólares. Y entonces, claramente, aparte de todo lo que les he dicho, hay un interés comercial. ¿No es cierto? De que los niños se conecten con esto y no lo dejen nunca. Y los juegos van mejorando en los procesos visuales, van mejorando en la versatilidad de cómo atacar, de cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los niños, nosotros los padres, que queremos la felicidad de nuestros hijos, compramos la versión 2, 3, 5, 10, 15. ¿Me comprende? Porque es un negocio. Entonces el problema no es en realidad la tecnología. El problema es cómo nosotros, como sociedad, estamos haciendo uso de esa tecnología. Entonces, es cuestión de que nos ubiquemos. Nosotros somos los padres, somos los responsables. Estamos hablando de niños de 12 a 8 años. Acá me dice Primavera, ¿no? Los padres le dan el celular para que miren dibujos a la hora de tomar sus alimentos y no le dan al niño, y si no se lo dan al niño, el niño no come y llora. ¿Qué me puede aconsejar? ¿Se dan cuenta cómo un niño gobierna a los padres porque llora y porque llora entonces y el miedo de nosotros de que no va a comer? Toma el teléfono, hijo. ¿Qué creen que va a pasar cuando tenga 15, 18? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que modular los procesos. Hay que modular los procesos. Hay que reeducar. Hay que tratar de que el interés del niño sea redireccionado. ¿No es cierto? Y para eso, nosotros tenemos que estar presentes. Yo sé que es complicado. Todos trabajamos, tenemos necesidad de estar laborando. Es cierto. Pero hay que buscar procesos proporcionales en el cual en el tiempo que estemos en la casa podamos compartir con nuestros hijos. Regresar a costumbres que han sido siempre sanas, compartir los alimentos. Ya nadie hace eso. ¿Me comprenden? Tener espacios para estar juntos, para vincularnos. Porque si yo como padre no procuro espacios para vincularme con mis hijos porque no tengo tiempo, entonces mis hijos se van a vincular con la pantalla. Y mañana, cuando yo vea que mis hijos no salen del cuarto, teniendo 24 años, porque están jugando juegos de video 24 horas, ¿yo cómo voy a decirle, hijo, ya no puedes hacer eso? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, hay que tener claro esto. Todos somos responsables, todos. Pero los niños no nacen con una tablet en la mano. ¿Cómo puede un niño de un año, 8 meses, tener una tablet? Esa se la compró su papá y se la dio. ¿No es cierto? No me negarán que hoy los padres prefieren comprar una tablet que comprar un Lego. ¿Sí o no? Entonces nosotros estamos generando eso con los niños desde pequeño. Entonces la idea es prevenir. Tenemos que prevenir. Porque después la presión social va a ser alta. Porque el mercadeo del entretenimiento en estas vías es poderoso. Y el niño y el adolescente tienen que tener la capacidad de discernimiento, de decir, está bien, pero hasta acá. Esto no me hace bien. Tengo que hacer esto.
¿Me comprenden? Es importante que nosotros seamos modelos para nuestros hijos. En el sentido de que la importancia del vínculo pasa a ser de primer plano. De primer plano. Y eso es lo que tenemos que considerar. Desde mi relación con mi esposa a la relación con mis hijos. Y viceversa, por supuesto. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Siempre. Si vamos a un restaurante a almorzar con nuestros hijos, es para divertirnos todos. Y es para que todos conversemos. Y es para que todos estemos conectados. No es para que mis 4 hijos estén cada uno con su celular y yo con el mío y mi esposa con el suyo, esperando que el pollo llegue, a ver si me habla. ¿Me comprenden? Y no estoy exagerando. Ustedes pueden ir a un día, pónganse de observadores y váyanse a una pollería conocida, la que quieran. Y siéntense un momento, pídanse una gaseosa y van a ver lo que van a ver. Van a ver que el 95% de las personas está con el teléfono en la mano. Los niños con su teléfono. ¿No? Ante el absurdo de estar sentados en la misma mesa y estar conversando por WhatsApp. Entonces, nosotros estamos creando eso. No es culpa de la tecnología. Es culpa del mal uso de la tecnología. Entonces, hay que recapacitar. ¿Cuál es la fórmula real para mejorar esto? La fórmula es que entendamos que desde el origen de los tiempos, desde el que el ser humano está en la tierra, la única forma productiva, clara que ha tenido para desarrollarse y llegar a donde estamos ahora, ha sido el estar en contacto con otro ser humano. El vínculo no es una poesía, el vínculo es una función que nos permite mantenernos como especie. Es fundamental reconocer la emoción en el otro, es fundamental. Y la plasticidad del cerebro, cuando uno es pequeño, sabe en dónde está más concentrada, dónde es más maleable, en la emoción, en la estructura que regula la emoción, en el sistema límbico. Y ese sistema que regula la emoción es el que nos va a vincular en el futuro. Si yo agarro esa estructura y la apago, la rigidizo y no le permito la posibilidad de poderse conectar con otro, ¿qué puedo esperar yo en la adultez? ¿Qué puedo esperar en la adultez? Entonces, no usemos las pantallas como una vía para perder la oportunidad de podernos vincular. Y después echarle la culpa a la tecnología, cuando en realidad yo compré el aparato y yo se lo puse a mi hijo. Yo se lo he puesto. ¿Me comprenden? Es cuestión de, nuevamente, retomar la jerarquización familiar. Que los padres sean la guía de la familia, que es como debe ser. Y tener criterio y sentido común para darse cuenta qué es lo mejor para nuestros hijos y qué lo va a perjudicar. Y en ese sentido, entonces, haremos prevención. Prevenir es mucho mejor que tratar. Hay que evitar los procesos, porque una vez que se instalen, es complicado. Y nuestros hijos van a ir creciendo y va a ser más complicado. ¿Me comprenden? Entonces, hay que estar claros en eso. ¿Ya? Tenemos responsabilidad. La tecnología es buena. La tecnología mal usada se vuelve un problema como cualquier otra actividad del ser humano. ¿Estamos? Entonces, mucha visión en lo que les estoy diciendo. Hay un estudio, ¿ya?, que ha mostrado que la comprensión de lectura, les cuento, es mucho mejor con un libro de papel que leyendo en una pantalla. La comprensión de lectura. Es lo que les decía anteriormente. Y como bien decía Pilar, ¿no?, los jóvenes están perdiendo la posibilidad de leer y de comprender lo que leen. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
con Pedro, doctor. Cuéntame, Pedro. Doctor, le he escuchado atentamente el programa, un programa bastante, muy excelente, Gracias, Pedro. A lo cual quería dar una pequeña opinión. Sí. Hay una parte que cero con la parte final, el trasfondo de todo esto, porque ese es un problema que a mí también me preocupa en lo personal, porque veo a mis propios familiares, ¿no?, con este problema. Correcto. Mira, en mi opinión, doctor, el tema de la tecnología está, como todas las cosas en esta sociedad, está manipulado. Claro. Esos entretenimientos, desgraciadamente, vienen para los sectores, para las naciones pobres. Y bien, vi un día en el internet una imagen que decía la idiotización de la humanidad. Ajá. Un hombre agarrado su pantalla y un celular ahí está concentrado, mientras lo que sucede en el mundo no interesa. Correcto. Si se analizara el daño que genera en la humanidad, porque los niños es la futura humanidad que van a vivir, ¿no? Es cierto, lo que usted ha dicho es totalmente claro. Son niños que están ya desconcentrados, con un mínimo, casi nula capacidad de análisis, desvinculado, alienado, incluso hasta las mismas mañas aprenden en la pantalla. Correcto. Entonces, este es un proceso, es una forma de dominio, de dominar también, que se da por la potencia, porque tampoco este es un caramelo que nos dan así de buena fe, esto está muy bien calculado. Ante eso, lo que corresponde es una lucha, es donde los padres, es cierto, aunque no les agrade a los hijos, porque el Estado no lo va a hacer, así de simple. El Estado no lo va a hacer porque a las grandes potencias, a los dominantes del mundo, le interesa gente embrutecida. Entonces, lo que podemos hacer, si los padres podemos moderar, podemos poner horarios y podemos, como mínimo, poner las cosas claras. Porque eso, en realidad, el daño, al escucharle hoy día, he entendido la magnitud del daño, en realidad, que hacen a la humanidad. Y si bien es cierto que el uso de la democracia, bueno, está libre para que lo compre o no lo compre, pero hay tanto marqueteo que en verdad la gente, los muchachos ya, su regalo de Navidad y Año Nuevo es un celular, la última generación del padre, y hasta dejan de comer para comprarle eso. Correcto. Ya, lo que dijo la señora, o el mensaje es muy cierto, hasta los niños comen chantajeados porque le dejen ver. Entonces, lo que dijo usted es una cosa muy linda. En realidad se debe volver a ese modelo antiguo de repente. Ahora ya no se come junto, y si comen juntos, cada uno está con su celular, y lo que usted dijo, lo de los restaurantes, es totalmente cierto, totalmente, hasta entre las parejas. Están sentados ahí, pero cada uno está, no sé, creo que chateando al otro, a la otra, no, o no lo sé a quién, pero la cosa es que cada uno está en su mundo aparte. Así es, Pedro. Entonces, se da un proceso de enbrutecimiento que en buena parte es responsabilidad de nosotros los adultos. Así es, Pedro. Entonces ahí vamos a ponerle primero poner las cosas claras, que esto no viene así como buena moneda. Pedrito. Y segundo, en la facultad que nos dan en el hogar, pues a poner horarios y todo. Y en tercer lugar, como mínimo, dejarlo bien claro en esa posición, porque este es un daño terrible. Muy bien, Pedro. Gracias, muchísimas gracias a ti. Miren, solamente para terminar, 3 aspectos que creo que son importantes, ¿ya? Ustedes saben, yo les había comentado cuando empezamos el programa, ¿no?, que se había descubierto que esta generación tenía un nivel intelectual menor que la generación anterior. Pero quiero contarles dónde se ha hecho el estudio. Como la inteligencia depende de otros factores, la nutrición, las características socioeconómicas, etc. Este estudio se ha hecho en países desarrollados donde el código social es claro. Francia, Italia, los países escandinavos, los Países Bajos. Y ahí es que se ha encontrado el problema. Es decir, no es solamente en los países pobres, es en todos los países. El daño que puede generar la tecnología mal dirigida se está dando en todo el mundo. No es solo en los países pobres. De hecho, los 2 países que han dado la alerta, haciendo una legislación para disminuir la exposición de los niños a la pantalla, ha sido China y Taiwán, que son países desarrollados.
¿Me comprenden? Entonces, el problema está fundamentalmente en el hecho de que tenemos un instrumento tecnológico extraordinario, pero estamos haciendo un mal uso de ese elemento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como bien dice Pedro, tenemos que recuperar nuestra jerarquización y nuestro proceso en relación a nuestros hijos para poderlos ayudar a administrar esa tecnología y que les sirva más bien para un mejor desarrollo y no a la inversa. Entonces, el gran problema, como les decía, es el tiempo de entretenimiento en que usamos este elemento tan importante y que resulta siendo más prioritario que cualquier cosa. ¿Me entienden? Eso es lo que tenemos que dirigir. En eso es que nos tenemos que concentrar. ¿Ya? Y esto se origina de lo que les decía anteriormente. Estamos renunciando a la posibilidad de vincularnos. El hecho más importante del ser humano para vincularse es la familia. Y si nosotros no conservamos el vínculo familiar y como padres no estamos estimulando esos procesos, cualquier cosa, no solamente la tecnología, cualquier cosa va a desviar el proceso de un niño, un adolescente sano, con un cerebro maduro, adecuado, bueno en atención, en concentración, en memoria, en lenguaje. Está en nuestras manos prevenir. Y a eso es que los quiero invitar el día de hoy. Vayamos a prevenir. Seamos más consecuentes con lo que queremos. Seamos más lógicos en lo que queremos para nuestros hijos. Les agradecemos muchísimo su atención. Ha estado con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. Los esperamos el próximo martes